Buen día, ¿cómo están? Buen día, profe. Buen día, ¿dormidos como yo? ¿Dormidas? Y con ¿O el más frío dan ganas de dormir. viene moderado el fresco, ¿no? A mí me parece que por ser 10 de junio como que está todavía algo cálido, ¿no? ¿O no? Ya se empezó a sentir el frío. Sí, es cierto, da mucha ganas de dormir. Yo me despierto, veo los michis que siguen durmiendo, que no saben lo que es ser devotos del pan y del trabajo. Y arranco igual. Bueno, habíamos quedado entonces en la ecuación cartesiana de la recta en el espacio. Cuando hay preguntas, han estado leyendo, surgió algo. Por mi parte, ninguna duda, profe. Profe, ¿No? a mí lo que más me Bueno, cuesta entender es el pasaje, no sé, de una ecuación a otra. por ejemplo, La que más me cuesta comprender es la cartesiana, creo. en R3, Sí, bueno, entonces, la cartesiana en R3 tiene además de la forma que es muy parecida a R2, otras variantes, porque hay veces que no podemos, tenemos alguna componente en el director igual a 0, entonces no podríamos escribir esta forma. ¿Sí? Lo que nosotros tenemos que poder ver es que esta forma de cartesiana la vamos a poder escribir cuando d sub x, d sub y. claro, cuando todas sean distintas de cero, ¿no? Exactamente. Pero si d sub z es igual a 0, la escribo de esta manera. Esto es cuando d sub z es igual a 0. Cuando d sub x es igual a 0 de esta manera. Cuando d sub y es igual a 0 de esta manera. Entonces, lo que estamos viendo es que hay variantes de la ecuación cartesiana que no existían en R2 y que sí existen en R3. ¿Sí? Entonces, nos va a quedar una forma muy similar a la cartesiana, con las componentes de directores no nulas, y un plano constante, ¿sí? Paralelo a los coordenados, a alguno de los tres coordenados, con los que vamos a poder definir igualmente la recta. Por ejemplo, a ver si por acá hay. Esta es paramétrica, ¿sí? En esta paramétrica, lo que vamos a hacer es despejar gamma. Pero gamma lo podemos despejar en 2 porque d sub z es igual a 0. Entonces, despejamos gamma en todas las ecuaciones, o en casi todas. ¿Por qué?
Porque D sub z y la componente en z del director es igual a 0. ¿Por qué sabemos esto? Porque no aparece gamma en la forma paramétrica para z. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos z igual a constante, es como que estamos sumando 0 por gamma. Por esa razón podemos decir que la componente en z del director es igual a 0. Una vez que agarramos cada ecuación paramétrica, despejamos gamma. Para poder despejar gamma de acá, gamma es igual a x menos 2, dividido 1, que no lo escribimos. Y es igual a gamma, ya gamma está despejada. Y en esta no despejamos gamma. Con estas dos que despejamos gamma, ¿sí? Esta podemos decir que se relaciona con esta. Y esta ya está despejada y es esta. Y esta es la constante. En esta no podemos despejar gamma porque terminaríamos dividiendo por 0. ¿Sí? Una vez que despejamos gamma, igualamos. ¿Por qué? Porque gamma es igual a gamma, ¿sí? Es trivialmente igual. Entonces, x menos 2 va a ser igual a y. ¿Qué ocurre? Diríamos, ¿pero y esa es cartesiana? Sí. ¿Por qué? Porque este x menos 2, nosotros podemos verlo como que está dividido por 1. Nada más que no le escribimos. Y este y es como que le restamos 0 y también lo dividimos por 1. Entonces, aunque no sea tan evidente, una forma así nos está informando que esta recta tiene director 1, 1, 0, porque acá es z igual a constante, y pasa por el punto 2, 0, 1. ¿Por qué? Porque las coordenadas del punto son las que se restan. ¿Con qué nos tenemos que confundir en la cartesiana? Si adelante de x o adelante de y hay un factor que es distinto de 1. Entonces ahí hay que hacer las adecuaciones, sacarlo factor común, llevarlo al denominador, cambiará en algo el director. Pero si por ejemplo nosotros acá hubiéramos tenido menos x, ya no podemos hablar de la cartesiana. Porque en la cartesiana está x. A x le restamos la coordenada x0 de un punto de la recta. Y dividimos en la componente en x del director. Y así formamos este miembro de la igualdad. En este, a y, no a menos y, no a 2y, no a k por y si k es distinto de 1, le restamos el y sub 0 de un punto y dividimos en d sub i del director. Y va a ser igual a z, también sin factores, que restamos
el z sub 0 de un punto y dividimos en el d sub 0 de un director siempre que sean d sub x, d sub y distintos de 0. Profe, ¿Sí? ¿y qué haríamos en el caso ese que tengamos un componente antes, o sea, un número antes de la x o de la y? Si tuviéramos 2y o menos x o así. Ejemplo. Llevar la siguiente ecuación a la forma cartesiana. Entonces nos encontramos con menos x menos 2, no importa que puse 2 en vez de x, menos x menos 2 dividido 5 igual a 3i más 1 dividido 1 igual a z dividido 2. Esa no es cartesiana, por el menos 1 que multiplica x y por el 3 que multiplica y. ¿Cómo hacemos para escribirla en cartesiana? Lo que vamos a utilizar son operaciones entre fracciones y factor común. Creo que a esta altura ya nadie duda que esto es lo mismo que esto. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Buenísimo. Y que esto es lo mismo que esto. Y entonces, ahora, acá lo que hicimos, sacar un factor común. Y ahora miren, ese menos 1 que está en el numerador, le hacemos algo como lo que le hacíamos en la segmentaria y va a pasar a dividir al 5. Es decir, que nos va a quedar un denominador menos 5, es decir, que la componente del director no es 5, sino que es menos 5. Y en este, la componente ni del director no es 1, sino que es Un tercio. 9. Entonces, ahora que están x y z solitas, sí podemos Claro, entonces el director nunca fue 5, 1 y 2, ¿o no? exactamente, nunca fue 5, 1, 2. Muchas veces, por no hacer un poquito más de cuentas, ocurren esos errores. Entonces, el director es menos 5, un tercio, y 2. Ese es el director. Y tampoco es un punto el 2 menos 1, 0. ¿No? Porque en realidad, Claro, es el 2, un tercio, 0. No, 1. No, 0. ¿quién es el punto? Ninguno lo dijo bien.
Menos 2 menos un tercio, 0. Profe, ahí me perdí. ¿Por qué -2 y el punto ese? Entonces, lo que vamos a decir, mira, si nosotros nos encontramos con esa forma, ¿sí? No es punto de L el 2 menos 1, 0. No es director de L el 5, 1, 2. ¿Por qué? Porque X no está solita e Y no está solita, o no están multiplicadas por 1. Con que una no esté multiplicada por 1, ya la información no la podemos obtener directamente. Tenemos que hacer todas esas cuentas, y ahora que X está multiplicada por 1, Y está multiplicada por 1 y Z está multiplicada por 1, sí tenemos la información de las componentes del director y de un punto. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos la forma cartesiana, ¿qué dijimos? Que restamos la coordenada en X de un punto. Restamos la coordenada en Y de un punto. Entonces aparecen con el signo cambiado. Y restamos la coordenada en Z de un punto. Y dividimos por las componentes de un director. Pero cuando decimos esta interpretación de la forma cartesiana, X está multiplicada por 1, Y está multiplicada por 1, y Z está multiplicada por 1. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Sí, profe. Una compañera te había dicho antes de cómo llegaste al punto P, ¿puede ser? Eso tampoco entendí. Por la interpretación de la forma cartesiana. Cuando interpretamos la forma cartesiana, ¿sí? En la forma cartesiana decimos que L pasa por P y ese P es de componentes P sub X P sub I y P sub Z. Pero cuando hacemos esta interpretación, X está multiplicada por 1, Y está multiplicada por 1 y Z está multiplicada por 1. También podemos decir que L, además de pasar por este punto, tiene por director A. D es de componentes de sub X
de sub I y de sub Z. Lo que ocurre es que en la ecuación que yo les había mostrado en el ejemplo, que es esta, x no está multiplicada por 1, sino que está multiplicada por menos 1. Entonces no puedo decir que 2 es la coordenada en x de un punto de L. Ni puedo decir que 5 es la componente en x de un director. Y tampoco está multiplicada por 1, sino que está multiplicada por 3. Es decir, que no puedo decir que menos 1 es coordenada en Y de un punto de L, ni puedo decir que 1 es componente en Y de un director. Tengo que hacer una adecuación. Para esto, lo primero que hago es sacar factor común el numerito que está multiplicando a X, a Y o a Z, que sea distinto de 1. Acá no saco factor común 1 porque Z está multiplicada por 1. Entonces, saco factor común el menos 1, saco factor común el 3, y de esa manera lo que hago después es pensar en la división. Para mí ya es automático saber que un factor en numerador divide al denominador. Pero si para ustedes todavía no es automático, hagan la división de fracciones. Si nosotros hacemos esta división, lo que estamos diciendo es que a x más 2 la multiplicamos por la inversa, es decir, que multiplicamos por menos 1 entre 5. Pero cuando hacemos esta multiplicación, es lo mismo que multiplicar por menos 1 a x más 2 y dividir por 5. Que es en realidad lo que nosotros tenemos acá. Esto es lo mismo que esto, miren. ¿Están de acuerdo? ¿Que son la misma cosa? Si obtuvimos esto estudiando esto, quiere decir que son miembros iguales. Lo mismo lo puedo hacer con este miembro. Si a este miembro vamos a estudiar este. A este miembro. Uy, se pintó todo. Esperen que esto no va todo pintado. Se pinta todo. Volvé con la flechita para atrás, profe. Creo que va a ser más fácil. ¿Vos decís deshacer? Sí. ¿Y por qué ahí no se pinta solo? ¿Ves? Se pinta todo. Bueno. Ahora vamos a ver con este. Capaz, profe, si selecciona hasta antes del igual, capaz se pinta.
Bueno, después lo vuelvo a intentar. Entonces, ahora, si tenemos que dividir a I más un tercio entre un tercio, lo que hacemos es que a I más un tercio lo multiplicamos por 3 entre 1, por cómo es que dividimos fracciones. Cuando multiplicamos 3 por I, nos quedan los 3I. Cuando multiplicamos 3 por un tercio, nos queda 3. 3 por un tercio nos queda 1. 3 por I más 1. Y volvemos a obtener lo que teníamos al principio. ¿Se acuerdan que al principio teníamos 3 por I más 1? Es decir, que lo único que hacemos son operaciones entre fracciones. De manera que X y Z nos quedan multiplicadas por 1. Bien. Nosotras y nosotros ya habíamos visto los planos, ¿sí? Cuando intersectamos planos, estuvimos viendo que se nos pueden generar distintas situaciones, ¿sí? Podemos intersectar dos planos, que los planos sean paralelos coincidentes, que se intersectan en todo punto. Podemos intersectar dos planos y que los planos sean paralelos no coincidentes, es decir, que no tengan ni un solo punto en común. O podemos intersectar dos planos de manera que se intersecten en una recta, ¿sí? Cuando dos planos se intersectan en una recta, nos permiten definir las rectas en el espacio como intersección de planos. Esta forma de definir una recta es propia de R3, ¿sí? No hay manera de que en el, o sea, de que en el plano, de que en R2 tengamos rectas definidas como intersección de planos, porque el universo es un solo plano, ¿sí? No tenemos dos planos en R2. Entonces, por ejemplo, cuando nos encontramos con estos dos planos, esperen que acá hay una que está muy inquieta, vamos a ver si la logramos tranquilizar. No. Cuando intersectamos estas dos rectas, Profe, sí, ¿le puedo hacer otra duda que tenía anotado? diga. ¿Por qué en el espacio no se puede hacer la ecuación explícita, la implícita y la segmentaria? ¿Por qué en el plano no se puede hacer? En el espacio no se puede hacer la implícita. En el espacio. Ah, en el espacio. Mira, la implícita de una recta en el espacio no se puede hacer porque tenemos más de una dirección perpendicular. No es como en el plano, que solamente tenés una dirección perpendicular por cada recta. Entonces, con una dirección podés hablar de normal. En el espacio no. En el espacio lo que ocurre, mira, suponte que esta es una recta en el espacio, ¿sí? Esta otra es perpendicular. Esta también, esta también, esta también. Entonces, ¿cuál es la dirección de un normal? Si puedo hacer un giro de direcciones perpendiculares. Claro, también un giro. Entonces, no hay manera de hablar de normal. Por esa razón, o sea, no tendríamos la posibilidad de definirla unívocamente, ¿sí? ¿Qué es esto? Cuando uno habla de algo que define, tiene que ser algo que no sea ambiguo, ¿sí? Y quedaría ambiguo entre infinitos normales. Esa es una cuestión para la implícita. Para la explícita, ni idea, ¿por qué? Porque en realidad, a ver, no, porque la explícita para una recta nos estaría generando un plano, no una recta.
Lo mismo que pasa con la implícita. Porque vos bueno, esto lo vas a poder razonar el cuatrimestre que viene. Cuando vos agarres a una función de dos variables, z de x, y, lo mínimo va a ser un plano, no va a ser una recta. Entonces, que vos hagas algo como z igual a a por x más b por y más c, es un plano, no es una recta. Todos los puntos que verifican esa ecuación forman un plano, no forman una recta. Entonces no hay manera de que haya explícita de la recta en R3. Y después me dijiste segmentaria. Sí, la segmentaria. Si tuviéramos segmentaria, tendríamos que tener algo que no existe, que es una recta que intersecta los tres ejes. A donde vos intersectás dos ejes, ya tenés dos puntos distintos. Y a donde buscás la intersección con el tercero, tenés que doblar la recta. Deja de ser rectilínea. Hay curvas en el espacio, ¿sí? No son solamente rectas en el espacio. Estarías formando una curva en el espacio, podrías encontrarle la ecuación, pero no sería de una recta. Profe, ¿y si pasara por 0, 0? O sea, por el origen de coordenadas. Tendrías que dividir por 0. Ah, claro, no sería segmentaria. Está bien. No podríamos. Muy bien, ¿eh? ¿Cómo vienen? Me encanta. Muy, muy lindo. El otro día me decía René, para el recuperatorio del segundo parcial no pienso hacer cuestionario por 8 pibes. 8 solamente se fueron a recuperatorio en el segundo parcial, gente. Vienen con muy buen ritmo de estudio, me gustó mucho. En realidad, lo que menos me preocupó es si hacer cuestionario o no hacer cuestionario. Me encantó que hayan desaprobado tan poquitos. Vamos, vamos, generen más preguntas así. Bien, entonces, ahora, esperen que me quedó el cursor en otro lado. Bien, nos encontramos con dos planos, ¿sí? ¿Qué ocurre? Si intersectamos, ¿sí?, los planos, ustedes ya saben qué hacer, porque ya saben intersectar, ¿sí? Estos están intersectados. Estos, a ver, esperen. Bueno, esto dice que nos define una recta. Me parece que ya la estudiamos antes, esa recta. Ahora, si multiplicamos por menos 2 la ecuación de esta ecuación, se la sumamos a esta otra ecuación, obtenemos esta ecuación. Pero este plano y este plano son dos planos distintos. Este plano tiene normal 0, 0, 1. Este plano tiene normal menos 2, 2, 5, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que a una recta la vamos a poder definir como intersección de distintos planos. No todas ni todos vamos a utilizar los mismos planos. Bien, esto era lo que estábamos hablando recién, de que no hablamos de normales de una recta. Entonces, para poder hablar de rectas paralelas, tenemos que hablar de directores paralelos. Y para hablar de perpendicularidad entre rectas, vamos a tener que hablar de directores perpendiculares. ¿Qué ocurre cuando tenemos que intersectar rectas? Y acá tenemos que tener precaución. ¿Por qué? Y porque aparece algo nuevo, ¿sí? Algo que no aparecía en R2, que no aparecía en el plano. Cuando nosotras y nosotros intersectamos rectas, puede ocurrir que incidan en un punto. En el plano, si los directores no eran paralelos, podíamos afirmar esa incidencia. Pero en el espacio, si los directores no son paralelos, las rectas
pueden intersectarse en un punto o también pueden no intersectarse. Es decir que vamos a necesitar algún criterio más que en el plano. Cuando tenemos directores paralelos, sigue ocurriendo que pueden ser paralelas coincidentes o paralelas no coincidentes. Y la cuestión de perpendicularidad es como una... a ver, algo que le puede ocurrir a las que se intersectan. No porque se intersecten van a ser perpendiculares. Pueden formar otro ángulo, ¿sí? Y habla de rectas alabeadas. ¿Qué son las rectas alabeadas? Yo ahora voy a generar un GeoGebra. Profe, eso tampoco lo entendí mucho de alabeadas, porque serían en realidad las rectas que en general... O sea, no, mi duda era si no son ni paralelas ni perpendiculares, pero están en el mismo plano, ¿también son alabeadas? ¿No? ¿Sí o sí No. tienen que estar en otro plano? Las alabeadas no hay manera de contenerlas en un mismo plano. No hay manera. No son coplanares, se dice. Miren, vamos a hacer una recta. Esperen que les voy a compartir. Esperen que esto me lleva tiempo construirlo. Vamos a ir a una pestaña. Vamos a la de GeoGebra. Miren, vamos a generar un punto A que sea el 1, 0, 0. Un punto O. No le puse el igual. Un punto B que sea el 0, 1, 0. Vamos a generar un punto C que sea el menos 1, menos 1, 0. Vamos a generar un director que sea el 0, 0, 1. Vamos a generar normales que sean de la forma A, B, 0. Y vamos a generar la recta que pasa por A y por B. La recta que pasa por C y tiene por director acá. Y el plano ¿qué pasa? Por C y tiene por normal a N. A ver. Y el, espera, les digo yo como que estuvieran ustedes haciendo esta mecánica. Entonces, y vamos a graficar el plano A por X más B por Y que pase por el menos 1 más A más B igual a 0. Bueno, lo que vamos a ver son distintos planos que contienen a una de las rectas, ¿sí?
todos los planos que estamos viendo contienen a una de las rectas, que es la recta vertical. Vamos a hacer que no se vea el normal. Vamos a hacer que solamente se vea el plano. ¿Qué ocurre? De todos estos planos que podemos ver, ninguno contiene a esta recta. La puede llegar a intersectar, pero no a contener. A ver si logro girar esto. Miren. Ven que todos los planos contienen a esta, pero ninguno logra contener a esta otra. Esto es lo que le ocurre a las rectas alabeadas. No son coplanares, no podemos construir un plano que contenga ambas. Pero, ¿qué ocurre? No tienen intersección, ¿sí? No tienen un punto en común. Pero tampoco son paralelas, porque miren si las miramos así. No son paralelas, una tiene una dirección y la otra tiene otra dirección. No necesariamente tienen que ser perpendiculares estas rectas, ¿sí? A ver, podemos hacer que el punto A o el punto B suba 1 en Z. Siguen siendo alabeadas. Profe, ¿y los planos? ¿Los planos siempre están girando? No, son distintos planos. Nosotros, a ver, ahí tenemos un plano. Ese es un plano que contiene. Ese es otro que también contiene la recta. Ese es otro. ¿Sí? Ah, hay infinitos planos sobre una recta. Ah. Hay un haz de planos que contiene una recta. Exactamente. Pero ese que está graficado ahí, ¿contiene la segunda recta? No. ¿Y este? Tampoco. Claro, y contenerla en sí no la va a contener nunca porque está sobre la otra recta. Pero esto no pasaba en el plano. Se tienen que intersectar las rectas para que haya un plano. Las No, y incidentes tampoco. son coplanares. Claro. Pero si cortara la recta esta que no intersecta ningún plano, cortara la otra, el plano igual habría un momento en que no la intersecta, ¿no? No sé cómo explicarlo, es medio confuso. Hay uno que no intersecta. Pero si se intersectan las rectas, existiría uno que contiene las dos rectas, un plano únicamente, ¿o no? Para las incidentes, para las paralelas, sí. Para las alabeadas, no. ¿Y solo uno habría, profe, en el caso de las incidentes y de las paralelas? ¿O depende también? Sí. Para las incidentes y para las paralelas no coincidentes hay uno solo. Para las paralelas coincidentes hay hay infinitos. Claro, pues son la misma, ¿o no? Sería lo mismo que hablar de una recta, o sea, sí. Cuando son paralelas coincidentes, sí. Entonces, ¿a dónde está esto de que no son coplanares? Así vamos a ampliar. Acá, las rectas alabeadas no son coplanares. Es decir, Profe, no se ve dónde está escribiendo. muy bien ahí, Flor. Una ventana. Lo que pasa es que Mir tiene una nueva forma, ¿sí? Y es una nueva interfaz con el usuario. Y aparece con frecuencia que solamente compartas una ventana o una pestaña para evitar duplicación. Aparece como un cartel desde hace unos días, hace poquito. Entonces, me pasa esto, que está bueno que me avises,
porque yo antes siempre compartía la pantalla completa, pero dicen que compartiendo la pantalla completa generás una duplicación, ni idea qué duplicación. Entonces, bueno, ahí estamos. Avísenme, porque aparte me puede llegar a pasar seguido. Entonces, las rectas alabeadas no son coplanares, es decir que no hay un plano que contenga ambas. A las rectas incidentes en un punto hay un único plano que las contiene. A las rectas paralelas no coincidentes hay un único plano que las contiene. Y a las rectas paralelas coincidentes hay un haz de planos que las contiene. ¿Sí? Hay un video en el que está explicado con detalle cómo encontrar cada plano. Después lo voy a buscar. Es un video de geometría analítica, no es de álgebra y geometría. Y la cuestión es que no es muy laborioso, ¿eh? Si ustedes piensan un poquito, también van a lograr su forma. Y puede ser que haya más de una forma, ¿sí? En esto de construir, cada uno puede construir con los elementos que se acuerde, con lo que tenga disponible en la memoria. Cuantas más cosas disponibles en las memorias, lo que vamos a tener de ventaja es que por ahí vamos a poder hacer algún razonamiento más económico, ¿sí? Pero después en cantidad de formas para resolver, muy seguramente hay más de una. Bueno, ahora, habíamos visto que cuando intersectábamos dos planos, y estos dos planos, al hacer la intersección, generaban un sistema incompatible, con certeza podíamos decir que los dos planos eran paralelos. Pero cuando tengo que hablar de paralelismo entre más de dos planos, necesito evaluar que los normales sean paralelos. Porque intersectando tres planos, puedo obtener un sistema incompatible sin que los tres planos sean paralelos. Es decir, que el análisis del sistema de ecuaciones puede informarme algo si intersecto dos planos, o puede decirme solamente que no tienen puntos en común si intersecto más de dos planos, ¿sí? Entonces, para poder saber si 3, 4, 5 planos son paralelos, tienen que ser paralelos sus normales. Por ejemplo, el primer plano que tenemos ahí en pantalla tiene por normal el 1 menos 1 menos 2. El segundo plano tiene por normal el menos 2, 2, 4. Si el primer normal lo multiplico por menos 2, genero el segundo. Entonces, ahí tenemos por información que los planos son paralelos. ¿Qué ocurre? Si tomo un punto de un plano, como puede ser el 1, 0, 1, ¿y el 1, 0, 1 de punto de quién es? Porque reemplazo por el 1, 0, 1. 1, 0, 1. 1 menos 2 menos 1. Menos 2 más 4, 2. Considero el punto 2, 0, 1. Entonces, si considero el punto 2, 0, 1, ¿por qué reemplazo por 1, 0, 1? A ver, voy a leer todo, disculpen. Son paralelos no coincidentes, pues sus normales, 1 menos 1 menos 2 y menos 2, 2, 4 son paralelos. Si considero el punto 2, 0, 1, es un punto que pertenece al primer plano, porque 2 menos 0
menos 2 es igual a 0. Entonces, utilizo el punto. Acá es 2, 0, 1. ¿Sí? Sabemos que es un punto perteneciente al primer plano. ¿Por qué decimos que pertenece al primer plano? Decimos que pertenece al primer plano porque 2 menos 0 menos 2 por 1 es igual a 2 menos 2, que es igual a 0. Sus coordenadas verifican la ecuación del primer plano. Cuando vamos con las mismas coordenadas 2, 0, 1 a verificar la ecuación del segundo plano, resulta ser que esas coordenadas 2, 0, 1 no verifican la ecuación del segundo. ¿Por qué? Porque haciendo la cuenta obtenemos 0 y tendríamos que obtener 1. 0 es distinto de 1. Entonces, si tienen normales paralelos, pero un punto de un plano no verifica la ecuación del otro, decimos que son paralelos no coincidentes. ¿Sí? Y esto con más de un plano. Acá no hay inconveniente en pensarlo en más de un plano. Profe, pero si no coincide en un punto, no coincide en ninguno, ¿no? Exacto. Así es, Alan. Bueno, cuando tenemos que hablar de perpendicularidad entre planos, lo que vamos a hacer es evaluar si sus normales son perpendiculares. Por ejemplo, en el primero, el normal es el 1 menos 1 menos 2. El segundo es el normal menos 2, 2 menos 2. Si hacemos la multiplicación escalar, 1 por menos 2 más menos 1 por 2 menos 2 más menos 2 por menos 2, 4. Menos 2 menos 2 menos 4 más 4, 0. Cuando el producto escalar es 0, si ese producto escalar lo estoy haciendo entre vectores no nulos, puedo decir que hay perpendicularidad entre estos vectores. Entonces, con ese criterio vamos a evaluar perpendicularidad. Y los perpendiculares siempre se intersectan en una recta. Ahora, empiezan a aparecer criterios antiintuitivos. ¿Por qué? Porque si evaluamos paralelismo entre una recta y un plano, vamos a decir que la recta es paralela al plano si y solamente si su director es perpendicular al normal. Y esto es lo antiintuitivo. Y hasta puede generar resistencia al aprenderlo. ¿Por qué? Porque hasta ahora, si las rectas son paralelas, los directores son paralelos. Si los planos son paralelos, los normales son paralelos, ¿sí? Pero ahora, si una recta es paralela a un plano, el director va a ser perpendicular al normal. ¿Bien? Entonces ahí, a prestar atención. Por ejemplo. Profe, pero el normal, o sea, cuando hacíamos recta en el plano, ¿el normal no era perpendicular al director? Al plano. Mirá. Claro. Mirá. Yo voy a hacer acá una macana, pero ustedes no digan, a ver si lo logro. Diseño, disposición, referencia, correspondencia, vista. ¿A dónde está dibujo? Ay, esperen que ya esto hace mucho que no lo chusmeo. Modelo, icono. Ay, ¿cómo le agrego un dibujo en esto? Esperen que en esto me aparecía
No, esto es para agregar un comentario, una cosa así. A ver, formas, iconos, gráfico. A ver, no, esto es para hacer. A ver esto. Forma. Si nosotros hablamos del normal, estamos hablando de un vectorcito así. Ese es el normal del plano. ¿Qué característica tiene el normal del plano? El normal del plano es perpendicular a todo segmento que formes en el plano. Porque con ese criterio lo que habíamos logrado era hablar de que mediante una multiplicación escalar igual a 0 generábamos la ecuación implícita del plano cuando recién arrancamos. Entonces, esa es la naturaleza del normal. De ahí surge que un plano tenga normal. Entonces, si nosotros, a ver, espera. Supónganse que tenemos este plano, ¿sí? Con este normal, yo estoy hablando de este plano, ¿sí? ¿Por qué? Porque a donde yo genero un segmento en el plano, ese segmento es perpendicular al normal, sea el segmento que sea, generado sobre este plano. Y va a ser paralelo al plano, ¿no, profe? Y va a ser paralelo, este segmento paralelo al plano. ¿Sí? Sí. Entonces, si este segmento paralelo al plano lo levanto y lo hago infinito, hago una recta paralela al plano. Pero esa recta paralela al plano va a ser perpendicular al normal. Ahora, un poco más. Sí, profe, entonces o sea, podría estar ahí como podría estar en cualquier parte del plano, ¿no? O sea, el normal me refiero. Sí. Puede, a ver, el normal como vector lo vamos a graficar desde el origen. Miren lo que nos pasa, a ver, esperen que, no, si no Flor me va a decir de todo. Me acordé. Tengo que compartir ahora el GeoGebra. Profe, ¿Qué? y con eso también se proyecta un punto, ¿no? O sea, quería como un punto en el plano, esa intersección. ¿Por qué? Porque ustedes, una vez que conocen de un plano su normal, pueden construir rectas perpendiculares al plano, porque usan el normal de director para las rectas. Y así es como empiezan a crear y a construir cosas que nunca se imaginaron. Miren, por ejemplo, yo en este gráfico nuestro había sacado el normal, ¿sí? Pero miren, ese normal está desde el origen. Ni intersecta el plano. No está sobre el plano, ¿sí? Sin embargo, lo que nosotros podemos ver es que es perpendicular a este plano. Y cada vez que generamos un plano nuevo, cambia el normal. Bueno, y en ese, miren, quedan como, así lo graficamos usualmente. ¿Ven? De esta manera lo graficamos usualmente.
Así graficamos el plano y el normal. Esa es la forma más frecuente de graficar. Pero no quiere decir que pase esto siempre así. Entonces, con el normal lo que tenemos es un vector que nos da la dirección perpendicular a todo segmento en el plano. Pero nada más. No quiere decir ni que tenga punto inicial en el plano, ni que tenga punto final en el plano. Respecto de dónde está ese vector, con punto inicial en el origen. Ahora, sabemos que si agarramos dos puntos del plano, formamos un vectorcito y le hacemos multiplicación escalar con ese normal, va a ser 0. Eso con certeza, esté dibujado donde esté. ¿Sí? Sí, profe. ¿Respondió un poquito? Perdón. ¿Con el director del plano o no? No, si hablamos de director del plano, tienen que ser 2. Mirá, ahí le vamos a graficar directores al plano. Vamos a hacer un cambio. Una Claro, pestaña. profe, ahí estamos hablando ahí siempre del mismo director, ¿no? El que arranca en el origen. O son diferentes, dependiendo hacia dónde se mueva. No estamos hablando de directores del plano. Miren, ahora vamos a hacer directores del plano. Entonces, ahora vamos a hacer un cambio. Lo vamos a hacer pasar por el origen. A ver si vamos a hacer un director A que sea el A00, un director B que sea, ¿me lo permite? No, le vamos a poner otro nombre. B que sea el A00 y un director. No es director. No, para que sea director tienen que ser... Esperen, déjenme pensar un poco. Para que sea director... a ver... porque una dirección es la del versor K, es el 001. La otra dirección a ver si decimos que es el A0K. No, A01. Y el otro que sea el 0B1. Esperen, no. A ver. Entonces, lo que sabemos es que tienen que ser directores de manera de cuando multiplicamos se forma, porque yo el normal es AB0, ese es el normal. Un director es el K y el otro puede ser el A menos A menos BA. A ver. Que este sea menos B. Este sea A. Este sea 0. A ver, esperen que vamos a probar, Esto es en vivo y en directo. Por acá está el plano. Y si hacemos...
esto ya saben que me cuesta un Perú mover esta barrita, no sé por qué. Y hacemos correr el plano, ahí tenemos un director, ¿ven? Es un vectorcito que no se sale del plano. Bueno, ahí generamos un director. Y el otro director lo vamos a dejar fijo, que es el K. Profe, y el que se va moviendo, o los dos son directores o el que se va moviendo es un normal. Tenemos normal, ese es normal y este otro es director. Y el otro director es ese que está fijo, que es el versor K. A ver cómo damos vuelta a esto. Ahí. Ahí tenemos dos directores, que son dos vectorcitos paralelos al plano, uno que va cambiando y otro que no es necesario que cambie, y después tenemos un normal. Con un solo normal podemos hablar de el plano definiendo un punto. Pero si hablamos de directores, necesitamos dos directores, de manera de generar todos los puntos del plano por combinación lineal, porque entonces hacemos combinación de este vector y este vector y llenamos de resultantes el plano. Y ahí generamos de otra manera el plano, porque la cuestión es poder generar todo el plano. Entonces, para poder hacer las combinaciones lineales necesitamos dos vectores que sean paralelos al plano y que no sean paralelos entre ellos. Así se encuentran las paramétricas, ¿o no?, del plano. Exactamente. Necesitamos los dos directores para las paramétricas. Sí. Entonces, a ver, ¿en qué estábamos? ¿Por qué me vine a hacer esto? Ahí volvemos al Word. A ver si me acuerdo por qué. ¿De qué pregunta habían salido los directores? Me olvidé de qué pregunta. Bueno, ustedes me habían hablado del director. Y no podemos hablar de un solo director del plano. Tenemos que hablar de dos directores, ¿sí? Si tuviéramos dos directores, no podríamos decir nada, porque respecto del ángulo que forman, no, y pueden ser directores del plano y no ser paralelos a la recta. Entonces, si tuviéramos por información dos directores, haríamos el producto vectorial entre ellos para generar un normal y evaluar el paralelismo de la recta con el normal. Entonces, una recta paralela que no está incluida en el plano, o podemos tener una recta que sea paralela y esté incluida en el plano. Para que ocurra esto, el director de la recta va a ser perpendicular al normal del plano y a su vez un punto de la recta va a pertenecer al plano. Y como decía Alan recién, en consecuencia todos los puntos de la recta van a pertenecer al plano. Bien, seguimos con lo antiintuitivo. Si tenemos que hablar de perpendicularidad entre recta y plano, ¿cómo van a ser el director y el normal? Perpendiculares. Van a ser, Paralelos. a ver. ¡Ay! ¿Cómo serán? A ver, hacemos un grafiquito. ¿Cómo, profe? ¿Qué preguntó? Porque justo se me trabó. ¿Qué pregunté?
pregunté hoy, Karen Canales está intentando entrar. Le había dado ingreso y salió de nuevo. A ver ahora. Karen, ¿pudiste entrar a la clase? Bueno, yo no tengo acá a la vista el chat. A ver si me dijo algo. Tengo una risa de flor nada más. Bueno, entonces, vamos al GeoGebra. Vamos a cambiar esto. Vamos a ver si podemos... mira. Vamos a hacer rectas perpendiculares. ¿Cómo voy a generar rectas perpendiculares? Mira. No lo pude mover así. Porque ven, ¿no? Miren, si los planos son de normal a B, las rectas perpendiculares van a tener por director a B. Entonces, voy a generar infinitas perpendiculares. Se llaman line a las rectas. Van a pasar por un punto que lo vamos a hacer cambiar. Va a ser el A0B. Y le vamos a dar de director el AB. AB0, que es el normal del plano. ¿Sí? A ver si... ahora se viene misión imposible de mover el cursor para arriba. Entonces, a ver si aparece. No, no está apareciendo la recta. ¿Es esta H? Sí, es la recta H. Mira. Esa recta que estamos viendo ahí es perpendicular al plano. La gris. La característica que tiene esa recta gris... ¿Cuál, profe, la que está afuera? La gris, esperen que... esta gris. No sé cuál es esa otra, la quiero hacer invisible. A ver, espera. La puedo borrar directamente. Ahí está. Esta que dice H, esa es la recta. Entonces, vean que estamos viendo de perfil el plano, ¿sí? Esta línea es el plano. Si hacemos un poquito así, no generamos más movimiento de esto ya. Entonces, vemos que, aunque se va moviendo este plano, esta recta no se graficó esa recta. Profe, el plano es como esa liñita verde. Sí, es la turquesa.
Esperen que vamos a hacer todo de nuevo porque ya hay tantas cosas dibujadas acá que no se entiende nada. Mira, vamos a hacer un plano. A por X más B por Y. Lo vamos a hacer que pase por el origen más C por Z igual a 0. ¿Sí? Ahora, vamos a graficar el normal. El normal es el ABC. Y ahora vamos a graficar una recta que pase por el origen, que pase por 0, 0, 0, y que tenga por director el normal del plano. Entonces, el plano lo vamos a cambiar de color, porque este color es muy clarito. Vamos a poner un color más fuerte. Y vamos a intentar verlo, a ver por dónde anda. Ahí tenemos distintos planos y una perpendicular a cada uno de ellos que se genera utilizando por director el normal del plano. Ahí tenemos otros planos y para todos generamos una perpendicular. ¿Sí? Ahí es la mejor forma de poder evaluar esa perpendicularidad. Pero todos estos otros planos, ¿sí? Son distintos planos, y para poder generar esa perpendicular utilizamos de director de la recta el normal del plano. Después la hacemos pasar por determinado punto y ya tenemos definida una única recta. Entonces, con esta información, y lo siento si vamos a duplicar, pero lleva mucho tiempo estar cambiando así. Entonces, vamos a evaluar esto. Ahora, mi pregunta es, el normal del plano, ¿cómo es respecto de la recta? Paralelo. Entonces, cuando director y normal son paralelos, recta y plano son perpendiculares. ¿Sí? Esto, no tenemos grafiquito de esto, vamos a llevar un mini grafiquito. Profe, es director del director. A ver. Si el director del vector es paralelo al normal del plano, dijo usted. El director de la recta es paralelo al normal del plano. Ahí está, gracias. ¿Y quién más había preguntado? No, yo iba a preguntar lo mismo, profe, pero no lo quería anotar. Bien. No es lo único que nos va a sacar del eje, ¿sí? Porque hay más cuestiones. Bueno, entonces. Ahora vamos a hablar de ángulo entre rectas. Y en esto vamos a venir reembalados hasta que en algún momento nos vamos a encontrar de nuevo con que somos una Ferrari con frenos de Forte. Cuando hablamos de ángulo entre rectas, deriva, sí, podemos utilizar el mismo que en el plano. El ángulo entre dos rectas es el arco coseno del valor absoluto del producto escalar dividido el producto de los módulos. Bien. Ángulo entre planos, derivamos de ángulo entre rectas. El ángulo va a ser el arco coseno del valor absoluto del producto escalar dividido el producto de los módulos. Y hasta ahí no hay nada de qué
dudar. ¿Por qué? Porque de la misma manera que entre dos rectas se forman 4 ángulos, entre dos planos también se forman 4 ángulos. También volvemos a tener ángulos congruentes 2 a 2 por ser opuestos por el vértice. También volvemos a tener ángulos adyacentes y suplementarios. Es decir, que si obtenemos el menor, restándole a 180 el menor, nos quedamos con el obtuso, ¿sí? Entonces, de esa manera, vamos a definir como ángulo entre rectas o entre planos al menor de todos los ángulos que se forman. Por ejemplo, acá tenemos dos planos que forman un ángulo de entre 5 y 6 grados, ¿sí? Ahora, recién hablaban de la proyección. ¿Podemos proyectar? Sí. Y cuando proyectamos, ¿qué es lo que tenemos en cuenta? Y ahora tenemos algo distinto para tener en cuenta. ¿Por qué? Porque hasta ahora, cuando proyectábamos, usábamos fórmulas. Pero para hacer proyecciones, ahora lo que vamos a utilizar son construcciones. Cuando uno quiere proyectar un punto sobre un plano, pensemos que es una piedra que está en el piso a las 12 del mediodía, porque va a ser proyección ortogonal. La sombra va a estar en el mismo lugar que está la piedra. Supongamos ahora que queremos proyectar un punto que no pertenece al plano, ¿sí? Una boya que está en un cable de alta tensión que le da la luz del sol al mediodía. Para poder obtener su proyección, para poder obtener su sombra, lo que vamos a hacer es construir una recta perpendicular a un plano, que ya vieron que es algo muy fácil de hacer. La vamos a hacer pasar por el punto a proyectar. Y después, esa recta, que es una recta auxiliar, que solamente la construimos para obtener el punto proyectado, la vamos a intersectar con el plano. Se van a intersectar en la proyección del punto a proyectar. Entonces, ahora, los entes geométricos que nosotros manejamos se forman de puntos. Por ejemplo, entonces, si quiero proyectar una recta, tomo dos puntos distintos, hago en cada uno la proyección para un punto, y con los dos puntos proyectados construyo la proyección de la recta. Defino la recta que pasa por los dos puntos proyectados y esa es la proyección de la recta que quería proyectar. ¿Solamente es proyección perpendicular? No, yo puedo tener otra dirección, ¿sí? Pero para poder definir esa dirección voy a utilizar un vector director o una recta, y para proyectar en esa dirección lo que voy a hacer es generar paralelas a ese director o a esa recta. Entonces voy a poder encontrar la sombra a otras horas del día, no solamente al mediodía. Y esto es lo que se llama construir, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, ¿sí? En este ejemplo dice que el punto 2, 1, 3 es un punto que pertenece al plano, porque 4 por 2 más 2 por 1 más 3 menos 13 es igual a 0. Entonces, la proyección del 2, 1, 3 es el mismo 2, 1, 3. Si quisiéramos proyectar el 1, 2, 3, el 1, 2, 3 es un punto que no pertenece al plano, porque 4 por 1 más 2 por 2 más 3 menos 13 es distinto de 0. Entonces vamos a tener que construir una perpendicular al plano que pase por el punto. Es decir, que el director de esa perpendicular va a ser el 4, 2, 1. Y va a pasar por el punto a proyectar, que es el 1, 2, 3. Una vez confeccionada, esa recta la tenemos que intersectar con el plano. Una de las formas de intersectarla es escribiendo a X, Y y Z en función del parámetro gamma. Entonces, X va a ser igual a 1 más 4 gamma. Y va a ser igual a 2 más 2 gamma. Z va a ser igual a 3 más gamma. De manera que en X reemplazo por 1 más 4 gamma en la ecuación del plano.
A I lo reemplazo por 2 más 2 gamma, a Z lo reemplazo por 3 más gamma, y despejo gamma en esta ecuación que se forma. Una vez despejado gamma, obtengo que gamma es igual a 2/21. Entonces, con este gamma vengo y reemplazo acá, hago la cuenta, multiplico el vector por un número, le sumo otro vector y obtengo estas coordenadas que son las de intersección de la recta auxiliar con el plano. Y en consecuencia, la proyección del 1, 2, 3 es el 29/21, 46/21, 65/21. Cuando tenemos que proyectar una recta, tomamos dos puntos distintos y hacemos exactamente todo ese recorrido para encontrar la proyección de la recta. Bien, no olviden que cuando se encuentran con links de este estilo, tienen más material a partir de control clic. Bien, este es el grafiquito si quisiéramos proyectar una recta. Tomamos dos puntos distintos, construimos dos perpendiculares, intersectamos las dos perpendiculares con el plano. Una vez que obtenemos los dos puntos de intersección, trazamos la recta por esos dos puntos proyectados. Y ahora viene lo nuevo, que es antiintuitivo. Otra cosa más antiintuitiva, que es lo que nos va a permitir encontrar el ángulo entre una recta y un plano. ¿Qué es lo que tenemos que recordar para poder sacar así esto y aprenderlo? Cuando nosotros hablamos de ángulos complementarios, ¿sí? Recordemos, son los que suman un recto. Lo que tenemos que pensar es que el coseno de un ángulo es igual al seno de su complemento. Y el seno de un ángulo es igual al coseno de su complemento. ¿Por qué tenemos que pensar esto? Porque cuando hablamos de recta y plano, para poder hablar de su ángulo, lo que vamos a tener por información, la mayoría de las veces, es un director y un normal, ¿sí? Pero el director de la recta y el normal del plano forman el ángulo complementario al ángulo que forma la recta con el plano. Entonces, nosotros vamos a poder obtener inmediatamente este angulito que se forma entre normal y director. Pero la información que tenemos que obtener, y que no es tan directa, es el angulito tita verde, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para poder encontrar este, vamos a utilizar este. Pero sabemos que el seno del azul es el coseno del verde. Tenemos la información del normal y el director, entonces el arcoseno del azul va a ser el verde. Por esa razón, el ángulo entre recta y plano es el arcoseno del valor absoluto del producto escalar director normal entre módulo del director por módulo del normal. Es decir, que mucho de lo que estuvimos estudiando hasta ahora se conserva, solo que en vez de ser arcocoseno, es arcoseno. Y ahí podemos ver bien clarito en ese grafiquito que son complementarios. Son re complementarios porque el normal es perpendicular al plano. Así que, por ejemplo, si tenemos que buscar el ángulo entre la recta L, que pasa por el 0, 1, 0, más gamma por el 1, 2, 1, sabiendo que gamma recorre todos los reales, y queremos saber qué ángulo forma esa recta L con pi sub d de ecuación 2x más y menos 2z igual a 0, vamos a tener que hacer el arcoseno de el valor absoluto, porque nos seguimos quedando con el menor, de la multiplicación punto entre director y normal, dividido el módulo del director por el módulo del normal. Entonces, el arcoseno de 2/3 entre raíz de 6
nos informa que esa recta y ese plano forman un ángulo aproximado de 15-16 grados. ¿Preguntas? Profe, ¿ahí no hay una ecuación implícita o explícita? La del plano. 2 por x más y menos 2z igual a 0 es ecuación implícita del plano. El plano tiene segmentaria y implícita o no, pero las rectas en el plano no, en el espacio. El plano tiene segmentaria e implícita y las rectas en el espacio no. Exactamente, Camilo. ¿Sabes qué vamos a hacer? Miren, ahora que me hicieron acordar, después vamos a terminar con esto de la distancia. Pero vamos a ver que yo esta vez les tengo una quizzis. Vamos a jugar un poquito porque no habíamos terminado de ver todos como para que jueguen. Entonces no podíamos jugar al principio. Vamos a jugar ahora. Ahí va. Ya pueden arrancar, ¿sí?
Bien, vamos entonces a consensuar. ¿Qué nos pasó con esto? ¿Existe ecuación explícita de la recta en el plano? Sí, existe. ¿Existe ecuación explícita de la recta en el espacio? Explícita de la recta en el espacio no existe. ¿Existe ecuación de la recta como intersección de planos en el plano? No existe porque tengo solo un plano. ¿Con qué otro plano lo intersecto? Esa no existe. ¿Existe ecuación de la recta como intersección de planos en el espacio? Sí, puedo interceptar dos planos en el espacio y definir una recta. ¿Existe ecuación segmentaria de la recta en el plano? Sí, esa existe. ¿Existe ecuación segmentaria de la recta en el espacio? Esa no existe. ¿Existe ecuación segmentaria del plano en el espacio? Sí, esa existe. ¿Existe ecuación implícita de la recta en el plano? Sí. Implícita de la recta en el espacio, no. Muy bien, ¿eh? Venimos muy en órbita. Ahora vamos a ir cerrando con distancia, ¿sí? Distancia. Bueno, veníamos de distancia de punto a recta en el plano. Utilizábamos la ecuación implícita de la recta en el plano, pero esa ecuación no existe en el espacio. Entonces, indudablemente, vamos a tener que crear algo nuevo. Lo nuevo que se crea utiliza producto vectorial, es decir, que lo vamos a poder utilizar en el espacio, pero no lo vamos a poder utilizar en el plano. Y como estamos viendo acá, necesitamos un vectorcito que vamos a generar nosotras y nosotros cuando tengamos que encontrar la distancia, y vamos a utilizar la información del director de la recta. ¿Cómo es esta cuestión? Vamos a graficar, pero en el plano. Vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar esto. Profe, Diga. ¿hoy ya terminamos con R3? No. No. Ah, yo me estaba asustando. No, es un tema muy abarcativo. Hay muchas definiciones, muchas fórmulas. Después, todo eso hay que mezclarlo y ponerlo en reposo como la masa de hojaldre, después volver a sacarlo, volver a amasarlo. Lleva tiempo. Además de que lleva tiempo la clase, lleva tiempo aprenderlo, porque es bastante abarcativo. Pero no dudo que ustedes van a poder con esto. Miren. Supongamos, ¿sí?, que la recta es el eje X. Esto para que se nos facilite un poco lo que tenemos que hacer. Pero podría ser otra recta, ¿sí? Y vamos a decir que la recta tiene director 7, 0. ¿Sí? Este director le vamos a poner el nombre acá. ¿Sí? Y vamos a querer encontrar la distancia del punto C a la recta, ¿sí? Creo que a esta altura nadie dudaría
que la longitud de ese vector es la distancia. Oh, ¿por qué? No, yo quiero mover solamente el nombrecito. Ahí está. Creo que a esta altura nadie dudaría de que la distancia del punto C a la recta L, ¿sí?, de director D, es la longitud de U. Pero vamos a hacer una construcción, ¿sí?, en donde vamos a graficar Profe, una pregunta. diga. ¿Eso no lo teníamos definido en la unidad anterior también? ¿O? A ver, Porque yo lo había visto en parte de los apuntes. ¿en qué te hace pensar esto? En la suma de vectores, ¿no? En suma de vectores. Y a ver, esperen. Si yo les digo acá. O, esperen, O, D, B, C. ¿Qué se pintó ahí? A ver. Es el área del El área. paralelogramo. ¿Cómo encontrábamos el área del paralelogramo? A ver. Era el producto vectorial de los dos vectores. El producto vectorial es un vector. ¿Qué de ese vector? El módulo. Sí, muy bien. Entonces, por un lado, decíamos que el área era igual a... Estos se llaman U y D, o... ¿cómo se llaman? Creo que eran U y D. Bueno, U y D. Pero a esta altura, nadie duda de que esa área también es longitud de la base por la altura. La longitud de la base es el módulo del director por la altura. ¿Sí? Hoy no salieron los iguales. A ver, esperen que... Bueno, después charlamos.
Profe, tiene el micrófono apagado. Agradecida, Ro. La verdad, muchachas, que tengo unas asistentes esta vez. ¿Qué hubiera sido sin ustedes? Bueno, que se apagó la PC. Y de acá que se vuelva a iniciar todo, pensé que así podíamos comunicarnos más rápido. Ustedes me habían dicho que el área del paralelogramo es base por altura. Eso está bien. O sea, no, ustedes me habían dicho que el área del paralelogramo era el módulo del producto vectorial. Eso está bien, ¿sí? El área del paralelogramo es esa. Pero a su vez la podemos pensar como base por altura, que en realidad es lo que conocemos de antes, que es base por altura. En base, si ustedes hacen memoria del paralelogramo que habíamos formado, lo que teníamos era el vector director de la recta. Entonces, lo que hacemos es encontrar la longitud del módulo de ese vector y ahí ya tenemos la longitud de la base. Y sabiendo que el área también es el módulo del producto vectorial, lo que hacemos es igualar estas dos formas de hablar de área y despejar la altura. Entonces, lo único que nos estaría faltando ver es cómo es que surge ese otro vectorcito con el que formamos el paralelogramo. Lo que hacemos es tomar un punto de la recta, un punto cualquiera, a elección, no importa, cada uno puede elegir su punto, y generar un vectorcito hasta el punto al que le quiero encontrar la distancia, que en nuestro gráfico era el punto C. Entonces, generamos nosotros esa arista y cada uno puede ser que encuentre distintos paralelogramos, pero en definitiva, la altura de todos los paralelogramos va a coincidir y va a ser la distancia de C a la recta. Entonces, es una fórmula distinta, no es la fórmula con la que veníamos haciendo cuentas, pero bueno, porque es propia del espacio, ¿sí? Hay algunas cosas que se conservan y estaría bueno que ustedes cuando vayan estudiando vayan haciendo esas comparaciones porque va a ayudar al aprendizaje, ¿sí? Entonces, estas cosas son similares, estas cosas no, son distintas, y a donde las veamos distintas, les vamos a estar ayudando a nuestras memorias a estudiarlas. ¿Preguntas? Sí, hacen muy buena compañía. Después les voy a enviar un tweet que compartió una mamá que entró a su casa y estaba su hijo estudiando por Zoom en una clase, no dice de qué materia, pero estaba el perro arriba de la mesa, sí, esa Marianela, al lado de la notebook, el perro, y con los ojos captando la clase y con la mano haciéndole mimos al perro. Me pareció algo muy bonito, muy tierno. Bueno, me hizo acordar de ustedes que a veces tienen sus mascotas también ahí en la pantalla mientras estamos en clase. La verdad que me quedo con esas imágenes de esta virtualidad. Bueno, si no tienen preguntas, nos estamos despidiendo. Profe, Diga, Tami. ahora con el profe Gustavo, ¿seguimos en este Meet o vamos al otro? No, Gustavo puso su link, ya cada uno tiene su link. Está bien, gracias. Por nada. Chao, profe. Nos vemos. Buen fin de... Buen fin de. Chao, profe, buen fin de.
Estudien mucho al fin de.